Hoy les vamos a mostrar el laboratorio 2 de dinámica del curso de Introducción a la Mecánica. Los integrantes son Juan Carlos Salazar Alba, Tamara Briset Aquino Guzmán, Sebastián Bernet Alvarado y Domenico González Zapata. Los objetivos generales son comprobar que se cumple la segunda ley de Newton utilizando el sistema 1, que es el carrito masa-polea, y el objetivo específico es elaborar correctamente el DCL, las gráficas, posición, velocidad y aceleración, y la aceleración del sistema empleando conceptos vistos en el curso. Los materiales son el carrito, la polea fija y el disco de inercia. La polea móvil, el portapeso y la masa adicional. En el procedimiento abrimos el programa Lover Pro, ubicamos el carrito a una distancia de 40 centímetros como máximo para luego tomar los datos. Exportamos los datos en un archivo TXT y repetimos el procedimiento para las otras dos distancias. La pregunta 1. Presentar el análisis del sistema mediante leyes de Newton. Presentar el DCL de cada elemento involucrado del sistema. Y acá son los DCLs específicos, que son la tensión unida al disco de inercia y sensor, la normal de la llanta trasera, el peso del carro y la normal de la llanta delantera, con sus respectivos vectores. Ese es el DCL del sensor y el disco de inercia y de la polea fija, donde está la tensión de la cuerda unida al carro, la reacción en el eje del sensor, el peso total, que es el disco de inercia más sensor, y tensión unida a la polea móvil. El DCL de la polea móvil, que es la tensión unida a la barra, la tensión unida al disco de inercia y sensor, peso de la polea y la tensión unida al portamasa. El DCL del portapeso, que es la tensión de la polea móvil y el peso de la portamasa. Bien, pregunta 2. Efectivamente podríamos calcular la aceleración de cada elemento con los datos que tenemos. Como podemos observar en los tramos de A a B y de C a D, la aceleración del carro y de la masa es la aceleración tangencial, ya que en estos tramos no hay aceleración radial. Para el cálculo de la aceleración tangencial multiplicamos la aceleración angular por el radio externo de la polea fija para el carrito y por el radio interno de la polea fija para la masa. En cuanto a la polea fija, su aceleración está dada por la aceleración angular del sensor. Pregunta 3. Con los datos obtenidos en el laboratorio tenemos las siguientes gráficas para la polea fija. Gráfica de posición angular versus tiempo, gráfica de velocidad angular versus tiempo y gráfica de aceleración angular versus tiempo. Gráficas para el carrito. La gráfica de posición versus tiempo, la cual se obtiene por medio del producto de la posición angular y el radio externo de la polea fija. Como podemos ver, la posición puede modelarse como una función polinómica de segundo grado. La gráfica de velocidad versus tiempo se obtiene por el producto de la velocidad angular y el radio externo de la polea fija. A su vez, la velocidad del carrito puede modelarse como una función lineal. La gráfica de aceleración versus tiempo se obtiene por el producto de la aceleración angular y el radio externo de la polea fija. Gráfica para el portapesos. La posición en cualquier instante de tiempo se obtiene por el producto del radio interno de la polea fija y la posición angular entre dos. Como podemos ver, la gráfica de posición versus tiempo tiene un comportamiento polinómico de segundo grado. Al igual que la posición lineal del carrito, la velocidad en cualquier instante de tiempo se obtiene mediante esta ecuación. En la gráfica de velocidad versus tiempo, como podemos ver, esta se puede modelar como una función lineal. La aceleración en cualquier instante de tiempo se calcula mediante esta ecuación y con ello se obtiene la gráfica, en la cual consideraremos la aceleración por medio de esta, que es de aproximadamente 0.09 metros por segundo al cuadrado. Pregunta 4. Explicar qué fuerzas y o factores externos afectan el sistema en cuestión. En este caso iniciamos con la resistencia al aire, la cual va en dirección contraria al movimiento y la velocidad. Como se ve en el dibujo, el movimiento es hacia la derecha, pero la fuerza al aire se opone a este yendo hacia la izquierda. Este se calcula con la segunda ley de Newton, o si es mínima, ya que el experimento se realiza en un espacio cerrado, se podría calcular con un anemómetro, ya que es mucho más preciso. Y como segunda tenemos la fuerza de rozamiento, la cual va en contra del deslizamiento o intento del mismo. En este caso iría para la izquierda, ya que el carrito se mueve hacia la derecha. Se calcula multiplicando el coeficiente de fricción, multiplicándolo por la normal, y así se halla la fuerza de rozamiento. En la solución de la pregunta número 5 encontramos tres formas para encontrar la aceleración del carrito.
Para la primera forma, utilizamos conceptos de movimiento circular acelerado tangencialmente y aplicamos la fórmula aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Podemos utilizar esta fórmula conociendo la aceleración angular de la polea fija, ya que el carrito está unido a esta. Además, el carrito se mueve en el tramo AB donde el movimiento es rectilíneo y solo hay aceleración tangencial. Se conoce el radio, que es el radio exterior de la polea fija, y la aceleración angular la calculamos aplicando la fórmula variación de velocidad angular entre la variación del tiempo, con los datos proporcionados entre los tiempos t igual a 1 segundo y t igual a 1,2 segundos en la gráfica de velocidad angular versus el tiempo de la polea fija. Al reemplazar los datos en la fórmula, encontramos el valor de la aceleración del carrito, la cual es 0,26 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Para la segunda forma, utilizamos conceptos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual empleamos la fórmula velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de posición final menos la inicial. Para aplicar la fórmula debemos conocer los valores de la velocidad final, la velocidad inicial y las posiciones final e inicial. Datos que nos proporcionan las gráficas del carrito en los tiempos t igual a 1 segundo y t igual a 1,2 segundos. Además de esto, sabemos que la diferencia de posiciones es la distancia, o también la podemos calcular con la fórmula. Distancia es igual a la semisuma de velocidades final e inicial por la variación de tiempo, obteniendo el mismo resultado. Reemplazando los valores en la fórmula inicial, encontramos que el valor de la aceleración es igual al resultado anterior, 0,26 metros por segundo al cuadrado. Utilizamos la pendiente de la gráfica velocidad versus tiempo, ya que es la aceleración. Observaciones. Al realizar las mediciones se presentó dificultades con el pulso. Cuando Roger Pro empezó a tomar los datos nos demoramos en soltar el carro. Si se conociera el valor de la tensión en la cuerda que une el carrito y la polea fija, se encontraría más fácil la aceleración del carrito con la segunda ley de Newton. Conclusiones. Se corroboró por 3 métodos diferentes que la aceleración del carrito es de 0,26 metros por segundo al cuadrado. No se pudo aplicar la segunda ley de Newton dado que no se conoce el valor de la tensión. Es posible establecer una relación entre magnitudes al analizar los datos recopilados sobre la posición, velocidad y aceleración angular de la polea fija. Podemos utilizar esta relación para comprender mejor el movimiento de los objetos conectados a la polea y determinar cómo se ven afectados. Gracias.